Bienvenidos todos al año bíblico para emprender el viaje a través de las Sagradas Escrituras. Así que bueno, vamos a escuchar el capítulo 11. Libro de Isaías, capítulo 11. Y saldrá, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y harále entender, diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por los que oyeren sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío, y será justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de sus riñones. Morará el lobo con el cordero, y el tigre con el cabrito se acostará, y el becerro y el león, y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Y el niño de teta se entretendrá sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna del basilisco. No harán mal, ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como cubre la mar las aguas. Y acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada de las gentes, y su holganza será gloria. Asimismo, acontecerá en aquel tiempo que Jehová tornará a poner otra vez su mano para poseer las reliquias de su pueblo que fueron dejadas de Asur y de Egipto y de Partia y de Etiopía y de Persia y de Caldea y de Amad y de las islas de la mar, y levantará pendón a las gentes y juntará los desterrados de Israel y reunirá los esparcidos de Judá de los cuatro cantones de la tierra, y se disipará la envidia de Efraín, y los enemigos de Judá serán talados. Efraín no tendrá envidia contra Judá, ni Judá afligirá a Efraín. Mas volarán sobre los hombros de los filisteos al occidente, meterán también a saco a los de oriente. Edom y Moab les servirán, y los hijos de Ammón les darán obediencia. Y secará Jehová la lengua de la mar de Egipto, y levantará su mano con fortaleza de su espíritu del río, y herirálo en sus 7 brazos, y hará que pasen por él con zapatos, y habrá camino para las reliquias de su pueblo, las que quedaron de Asur, de la manera que lo hubo para Israel el día que subió de la tierra de Egipto. Precisamente en este capítulo 11 vemos pinceladas de lo que será, de lo que son profecías que han de cumplirse también, que aún no se han cumplido. Una de las promesas más hermosas que retorna o que están de continuo en el libro del profeta Isaías es precisamente el reino mesiánico. Es uno de los profetas, podemos decir que es el profeta que mayor detalle anunció sobre el reinado del Mesías. El profeta Isaías, de hecho, capítulo entero, como es el capítulo 53, donde únicamente se detalla sobre la vida y la obra del Mesías. Y aquí, pues, en estos capítulos que ya se han leído, tenemos varias pinceladas de este reino. Tenemos que Isaías pronuncia nuevamente este mensaje de esperanza que se centra precisamente en el reinado del heredero de David, que es nada más y nada menos que Jesucristo. Pues esto fue parte o es parte de la promesa hecha a David
por boca de Jehová, y ha de cumplirse, y se cumplió. Entonces, tenemos que este cumplimiento, este capítulo, pues vuelve a abrir la ventana a la esperanza del nacimiento, y es de ese tronco de Isaí, del padre del rey David. De allí saldrá una vara, de allí saldrá una ramificación, ese vástago que retoñará, ese pedacito, esa continuación de ese tronco seguirá extendiéndose. Y fíjense la manera en que hace referencia sobre lo que tendrá este retoño, esta vara que surge del tronco de Isaí. En él reposará el espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría y de inteligencia, el espíritu de consejo y de poder, el espíritu de conocimiento y temor de Jehová. Tenemos entonces 7 características perfectas: el espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría, el espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y el de temor de Jehová. Y esto se amplía un poco más en el capítulo 61 del profeta Isaías. De hecho, esa porción bíblica detallada en el capítulo 61, Jesucristo lo lee cuando fue a la sinagoga y le entregaron el rollo de la ley del profeta Isaías. Precisamente lee esa porción en la cual él mismo confirma que eso estaba siendo cumplido en ese momento a través de este ministerio. 7 espíritus. Y nos llama mucho la atención porque precisamente en el libro del Apocalipsis nos hace mención de los 7 espíritus de Jehová. Y aquí el profeta Isaías son 7 espíritus también. ¿Será mera casualidad? Sabemos que no. Todo tiene una concordancia. Y eso le hará entender con diligencia en el temor de Jehová. No, lo más hermoso es que él no juzgará según la vista de sus ojos, ni va a argumentar para que por lo que han oído sus oídos. No, sencillamente él juzgará con justicia a los pobres y él argumentará con equidad por aquellos que son tenidos como mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, con la palabra que es su espada, que es la espada de la palabra del Señor, y con el espíritu de sus labios precisamente hará destrucción sobre el impío. Entonces esta palabra vástago es como lo que tiene el tronco, apareciendo así el tronco de David desde la división del reino. Recordemos que el reino fue dividido después de los 40 años de reinado de Salomón. Entonces, de esta corrompida raíz, porque precisamente se corrompió, de esta corrompida raíz resurgirá una nueva vida en la persona de este nuevo rey. Simbólicamente, pues se llama vara y vástago, así tal cual lo recuerda el libro del Apocalipsis en el capítulo 5, versículo 5, porque allí precisamente a Jesucristo se le llama raíz de David. Casualidad no es casualidad. Esto tiene su ensamblaje, tiene su cumplimiento tal cual el Señor lo ha dicho por boca de sus profetas. Entonces, cuando habla de estos espíritus 7, el espíritu de Jehová, pues el espíritu de Jehová da al rey la capacidad de gobernar, y una verdad que se manifiesta plenamente en el ministerio de Cristo, por supuesto, sin duda alguna. Isaías menciona al Espíritu Santo más que ningún otro profeta del Antiguo Testamento, donde más se menciona y se resalta la obra del Espíritu Santo es precisamente en este libro. Entonces, los atributos que aquí se comunican
en la unción del Espíritu Santo aparecen sugerir los nombres del niño milagroso, del Hijo de Dios, del linaje de David. Los distintos ministerios del Espíritu Santo que se mencionan aquí está sabiduría, inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y de temor, ese temor reverencial. Son, pues, como hemos dicho, esto está latente en el Nuevo Testamento cuando habla el Apocalipsis de estos 7 espíritus, que nos revela la multiplicidad de manifestaciones del Espíritu Santo que son, pues, de suma relevancia a las profecías acá narradas. Está la promesa de que herirá al impío. Entonces, en la primera venida de Cristo hizo que esto se cumpliese en la esfera espiritual precisamente. Él va a propiciar la consumación total al final de los tiempos. Todo esto es antesala también a lo que ha de venir con la segunda venida del Mesías. Nos vemos entonces en este cuadro del 6 al 9, donde habla sobre morará el lobo con el cordero, algo que hoy precisamente jamás se puede hacer, porque el lobo pues tiene como preferencia comerse estos animalitos, y el leopardo con el cabrito se acostarán. Así el becerro y el león y las bestias domésticas andarán juntos, y un niño será quien los pastoreará. La vaca y la osa pasarán. Imagínense, estos animales, este animal fiero con este animal manso, es un contraste. Así como sus crías serán echadas juntas, y el león, así como el buey, serán consumidores de paja, de pasto. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna. No harán mal estos animales, ni van a dañar en todo su santo monte, porque la tierra precisamente será llena del conocimiento de Jehová, así tal cual las aguas cubren el mar. Y esto es también una conexión directa con Habacuc. El profeta Habacuc 2:14 tiene esta misma armonía con este versículo. La tierra será llena del conocimiento de Dios. Y bueno, este cuadro que nos está presentando estos 4 versículos representan esa paz perfecta en una tierra llena del conocimiento de Jehová, así como las condiciones. Esto implica así como el mundo redimido y recreado por Dios. Allí como esto está como durante el interludio del milenio. Y esto es un tema sumamente amplio de hablar sobre el milenio, post-milenio o antes milenio. Y esto del milenio, ¿cómo será? Esto está sumamente jugoso. Bueno, tenemos entonces que en aquel tiempo, la raíz de Isaí, el reino del Mesías, incluirá a los redimidos de todas las naciones que se reunirán bajo su pendón, allí dando el galardón a cada uno de las distintas naciones. Recobrar el remanente, esos están dice que Etiopía se extiende desde el sur de Sudán, Elán se halla en el de Mesopotamia. Hace referencia acá sobre acontecerá que en aquel tiempo Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elán, Shinar, Amad y en las costas del mar. Entonces, Patros está en el Alto Egipto y Etiopía, bueno, se extiende al sur de Sudán y Elab se halla en el este de Mesopotamia, desde el Sinar, que está en el delta del Éufrates y la costa del mar, que alude a los territorios que bordean el mar Mediterráneo. Entonces, estos lugares representan simbólicamente los 4 confines de la tierra. Hace mención para entonces hacer referencia desde los 4 cabos, de allí el Señor recogerá a los suyos.
Y allí también hace alusión sobre que se secará Jehová la lengua de la mar de Egipto. Y esto de la lengua de la mar de Egipto parece que se refiere a una porción superior del Golfo de Suez. Ahí está, entonces, en estos 16 capítulos, parte de acontecimientos que sucederán y otras que ya sucedieron, porque precisamente la raíz del linaje de Isaí se cumplió. Así que bueno, vamos entonces a seguir avanzando al siguiente capítulo, que solamente cuenta con 6 versículos. El capítulo 12 del libro del profeta Isaías. Seguimos avanzando. Libro de Isaías, capítulo 12. Y dirás en aquel día: cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu furor se apartó y me has consolado. He aquí, Dios es salud mía. Aseguraréme y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, el cual ha sido salud para mí. Sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salud, y diréis en aquel día: cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido. Cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas. Sea sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Capítulo 12 del libro del profeta Isaías. Solamente tenemos 6 versículos y este precisamente capítulo es un himno de alabanza que está compuesto pues para celebrar la esperanza del glorioso reino del Santo de Israel. La mención de este día, de aquel día, también se conecta con el libro del profeta Abdías en el versículo 15. Y el hecho de que haya cesado la indignación de Jehová lo convierte en un himno mesiánico. Va por ello más allá del Israel posterior al exilio y anticipa, por supuesto, la plenitud de la salvación mesiánica. Es una canción, connota la energía, la vitalidad con que se alaba a Dios, pues en él sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Una reverencia, una gran referencia al disfrute de las bendiciones derramadas por Dios a través del ungido de la casa de David. Nos dice entonces de esta manera: aclamad su nombre, quiere decir eleva tus manos para adorarle al Señor. Cantad, sea sabido por toda la tierra que debemos de regocijarnos porque grande es más que todos los dioses, más poderoso y celestial, y está en medio de ti precisamente el Santo de Israel. ¿Y quién es el Santo de Israel? Así que precisamente este capítulo 12, recordemos, es un himno de alabanza, donde nos insta a adorarle por la grandeza, pues en el alma del salvado, del redimido, se desborda de gozo, se desborda de gratitud por haber encontrado al Dios que es la salvación nuestra. Y eso nos da entonces la oportunidad de no temer, porque es Él nuestra fortaleza y nuestra canción. Él es quien ha sido salvación para mí. Precioso este himno de alabanza, donde resalta la majestad de ese corazón agradecido por la salvación recibida de nuestro amado Dios. Seguimos al capítulo 13. Libro de Isaías, capítulo 13. Carga de Babilonia
que vio Isaías, hijo de Amós. Levantad bandera sobre un alto monte, alzad la voz a ellos, alzad la mano para que entren por puertas de príncipes. Yo mandé a mis santificados, asimismo llamé a mis valientes para mi ira, a los que se alegran con mi gloria. Murmullo de multitud en los montes, como de mucho pueblo, murmullo de ruido de reinos, de gentes reunidas. Jehová de los ejércitos ordena las tropas de la batalla. Vienen de lejana tierra, de los postreros de los cielos, Jehová y los instrumentos de su furor, para destruir toda la tierra. Aullad, porque cerca está el día de Jehová. Vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, se enervarán todas las manos, y desleiráse todo corazón de hombre, y se llenarán de terror, angustias y dolores los comprenderán. Tendrán dolores como mujer de parto. Pasmaráse cada cual al mirar a su compañero, sus rostros, rostros de llamas. He aquí el día de Jehová viene, crudo, y de saña, y ardor de ira, para tornar la tierra en soledad, y raer de ella sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no derramarán su lumbre, y el sol se oscurecerá en naciendo, y la luna no echará su resplandor. Y visitaré la maldad sobre el mundo, y sobre los impíos su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Haré más precioso que el oro fino al varón, y más que el oro de Ofir al hombre. Porque haré estremecer los cielos, y la tierra se moverá de su lugar, en la indignación de Jehová de los ejércitos, y en el día de la ira de su furor. Y será que como corza amontada, y como oveja sin pastor, cada cual mirará hacia su pueblo, y cada uno huirá a su tierra. Cualquiera que fuere hallado, será alanceado, y cualquiera que a ellos se juntare, caerá a cuchillo. Sus niños serán estrellados delante de ellos, sus casas serán saqueadas, y forzadas sus mujeres. He aquí que yo despierto contra ellos a los medos, que no curarán de la plata, ni codizarán oro, y con arcos tirarán a los niños, y no tendrán misericordia de fruto de vientre, ni su ojo perdonará a hijos. Y Babilonia, hermosura de reinos, y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Dios. Nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación, ni hincará allí tienda el árabe, ni pastores tendrán allí majada, sino que dormirán allí bestias fieras, y sus casas se llenarán de hurones. Allí habitarán hijas del búho, y allí saltarán peludos, y en sus palacios gritarán gatos cervales y chacales en sus casas de deleite, y abocado está a venir su tiempo, y sus días no se alargarán. Y en este libro de Isaías, precisamente, del profeta Isaías, se hallan muchas profecías en contra de naciones. Tenemos acá que hay una serie de profecías que abarcan desde el capítulo 13 del libro del profeta Isaías hasta el capítulo 23. En estos capítulos se hallan diversas profecías que detallan el castigo que vendrán sobre estas naciones. Y bueno, esto se le llaman, son llamadas también, esta serie de profecías se conocen también como oráculos. Y aquí pues contra las naciones vecinas de Israel. Esto nos da a entender que Jehová no es solamente Dios de Israel, sino creador y Señor de todas las naciones, hermanos. El Señor gobierna y está anuente de cada una de las naciones. Aquí
el juicio que se detalla está contra este imperio. Esto forma parte del proceso mayor de destrucción del mal y la consumación del reino de Dios que tendrá lugar precisamente el día de Jehová. Así pues, un poquito más amplio los detalla el profeta Abdías en el versículo 15. Babilonia, esta fue la capital del antiguo imperio babilónico y según una antigua leyenda revela que Babilonia fue construida por el dios Marduk y su brillante historia se extendió desde el año 2300 antes de Cristo hasta el 325 antes de Cristo, cuando perdió importancia tras el colapso del imperio de Alejandro el Grande. El Antiguo Testamento vio este declinar como un castigo de Dios por la destrucción que dio Babilonia a Jerusalén. Así tal cual nos detalla Apocalipsis 18:1 y 19:10 para una visión panorámica general, pues, del simbolismo de Babilonia en el Nuevo Testamento. También el profeta Jeremías nos hace referencia a esto en el capítulo 50. Aquí los oráculos comienzan con un llamado a huestes no identificadas, consagrados y valientes. Como dice, yo mandé a mis consagrados, asimismo a mis valientes. Puede que sean ejércitos celestiales, lo cual indica que las batallas terrenales de que se hablan son reflexiones sobre una contienda espiritual también. O, bueno, también hay varios oráculos que comprenden entonces los juicios contra las naciones específicas y juicios contra toda la humanidad. Aquí, pues, consagrados, aquí no tiene una connotación moral alguna como santificados, sino que significa estos escogidos para un propósito especial. Han sido escogidos para ser el arma de aniquilación de esta nación. Entonces, cuando nos hace referencia de naciones reunidas, los ejércitos espirituales de Dios pelean contra las naciones reales en el escenario terrenal. Jehová de los ejércitos, toda la tierra parece que se refiere al mundo entero cuando hace referencia a esto. Este juicio contra Babilonia no es sino parte del juicio contra el mal, recordamos. Así pues, son los juicios proféticos, hallan su consumación en numerosos episodios de la historia. Bueno, especialmente en las anticipaciones del gobierno de Dios a través de la iglesia. Todo esto terminará con la consumación del reino de Cristo al final de los tiempos. Si usted, cuando comienza a leer entonces la manera en que Dios censuró este imperio, le hace la salvedad. Vendrá el día de Jehová terrible y de indignación y de ardor de ira para convertir esa tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Y precisamente Babilonia es parte de la arqueología, es pasado, totalmente pasado, una nación mucho más fuerte que Israel, que Judá, porque Judá tenía menos tribus que Israel. Precisamente esta nación con grande poderío y majestuosidad fue reducido a la nada. Es arqueología, es historia. Y aquí el Señor narra por boca del profeta Isaías que Él castigará al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, para hacer cesar toda arrogancia de los soberbios y para abatir la altivez de aquellos que según su opinión se creen fuertes. Y todo esto traerá como connotación el estremecimiento de los cielos y de la tierra, porque el Señor de los ejércitos en ese día de su ira vendrá tal cual la sentencia como Él lo ha prometido. Entonces, como gacela perseguida y como oveja sin pastor,
cada cual mirará hacia su pueblo y cada uno huirá a su tierra. Entonces, fíjense cómo va en este capítulo, va detallando cómo Dios destruiría a Babilonia por intermedio de los medos. Precisamente fueron los medos persas el siguiente reino que desbarató este imperio. Todo esto, cuando nosotros leemos esto y cuántos años fue pronunciado esto, nos damos cuenta que la palabra de Dios hay que reverenciarla, hay que creerla, hay que temerla y obedecerla. Cuando usted lee y se da cuenta que ya Dios lo que iba a pasar en la historia lo había anunciado por boca de sus escogidos profetas, esto nos debe a nosotros aumentar la fe en todo lo que se ha escrito, tiene su cumplimiento, y a la vez ese temor reverencial que nos inste a vivir conforme a su santa y bendita voluntad. Este imperio quedó reducido a la nada, al recuerdo. Y bueno, en el libro de Apocalipsis también se hace mención de Babilonia como símbolo de perdición, como símbolo de abominación también. Entonces, notemos cómo Dios está anuente de cada una de las naciones. De acuerdo al juicio del Señor, todas recibirán su recompensa, bien sea para salvación o para condenación. Así que nos toca a nosotros creer en su palabra, guardarla y temer, porque te va leyendo y se va dando cuenta cuántas naciones en estos capítulos que vamos a seguir leyendo, como les dije, desde el 13 al 23, son oráculos donde el Señor manifiesta el juicio a estas naciones, de las cuales se la han ganado por haber actuado severamente e impíamente. Seguimos entonces avanzando hacia el capítulo 14, y en este capítulo pues nos anuncia la piedad de Dios para con Jacob, para con Israel. También recuerda nuevamente la caída del rey Babilonia y la caída de Lucifer. Aquí hace mención, hay unos versículos que nos detallan un poco más cómo fue la caída de este lucero y la destrucción también, la caída de Asiria, como el Señor también castigó a Asiria y a Filistea, esta nación también que por muchos años fue de terrible maldad, con mucha la maldad que ejerció sobre el pueblo de Israel. Escuchemos entonces el capítulo 14. Libro de Isaías, capítulo 14. Porque Jehová tendrá piedad de Jacob, y todavía escogerá a Israel, y les hará reposar en su tierra. Y a ellos se unirán extranjeros, y allegaráse a la familia de Jacob, y los tomarán los pueblos, y traeránlos a su lugar, y la casa de Israel los poseerá por siervos y criadas en la tierra de Jehová, y cautivarán a los que los cautivaron, y señorearán a los que los oprimieron. Y será en el día que Jehová te diera reposo de tu trabajo, y de tu temor, y de la dura servidumbre en que te hicieron servir, que levantarás esta parábola sobre el rey de Babilonia, y dirás: ¿cómo paró el exactor? ¿Cómo cesó la ciudad codiciosa del oro? Quebrantó Jehová el bastón de los impíos, el cetro de los señores, al que con ira hería los pueblos de llaga permanente, el cual se enseñoreaba de las gentes con furor, y las perseguía con crueldad. Descansó, sosegó toda la tierra, cantaron alabanza. Aún las hayas se holgaron de ti, y los cedros del Líbano, diciendo: desde que tú pereciste, no ha subido cortador contra nosotros. El infierno abajó, se espantó de ti, te despertó muertos, que en tu venida saliesen a recibirte. Hizo levantar de sus sillas
a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. Todos ellos darán voces y te dirán: ¿tú también enfermaste como nosotros y como nosotros fuiste? Descendió al sepulcro tu soberbia, y el sonido de tus vihuelas, gusanos serán tu cama, y gusanos te cubrirán. Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las gentes. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios ensalzaré mi solio, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del aquilón. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribado eres en el sepulcro, a los lados de la huesa. Inclinarse han hacia ti los que te vienen, te considerarán diciendo: ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? Todos los reyes de las gentes, todos ellos yacen con honra, cada uno en su casa. Mas tú, echado eres de tu sepulcro, como tronco abominable, como vestido de muertos, pasados a cuchillo, que descendieron al fondo de la sepultura, como cuerpo muerto hollado. No serás contado con ellos en la sepultura, porque tú destruiste tu tierra, mataste tu pueblo. No será nombrada para siempre la simiente de los malignos. Aparejad sus hijos para el matadero, por la maldad de sus padres. No se levanten, ni posean la tierra, e hinchan la haz del mundo de ciudades. Porque yo me levantaré sobre ellos, dice Jehová de los ejércitos, y raeré de Babilonia el nombre, y las reliquias, hijo y nieto, dice Jehová. Y convertiréla en posesión de erizos, y en lagunas de agua, y la barreré con escobas de destrucción, dice Jehová de los ejércitos. Jehová de los ejércitos juró diciendo: ciertamente se hará de la manera que lo he pensado, y será confirmado como lo he determinado, que quebrantaré al asirio en mi tierra, y en mis montes lo hollaré, y su yugo será apartado de ellos, y su carga será quitada de su hombro. Este es el consejo que está acordado sobre toda la tierra, y esta, la mano extendida sobre todas las gentes, porque Jehová de los ejércitos ha determinado. ¿Y quién invalidará? ¿Y su mano extendida, quién la hará tornar? En el año que murió el rey Acaz fue esta carga. No te alegres tú, Filistea, toda, por haberse quebrado la vara del que te hería, porque de la raíz de la culebra saldrá basilisco, y su fruto seraste volador. Y los primogénitos de los pobres serán apacentados, y los menesterosos se acostarán seguramente. Mas yo haré morir de hambre tu raíz, y mataré tus reliquias. Aúlla, oh puerta, clama, oh ciudad, disuelta estás toda tú, Filistea, porque humo vendrá de Aquilón, no quedará uno solo en sus asambleas. ¿Y qué se responderá a los mensajeros de la gentilidad? Que Jehová fundó a Sión, y que a ella se acogerán los afligidos de su pueblo. Bueno, entonces a partir de este capítulo, de estos capítulos, vamos a leer continuos juicios que Dios dará a las naciones que han obrado con maldad, que se han llenado de maldad. Y entonces en estos podemos meditar profundamente en lo que Dios habla, hermanos. Esto es para que nosotros temamos a Dios. Si Dios, imagínense, si Dios no perdonó a su pueblo, les prometió castigo si mal se portaban, si hacían lo malo, si buscaban la maldad,
y lo cumplió. ¿Qué quedará para nosotros entonces? Porque el juicio de Dios comienza por su casa. Entonces, estos acontecimientos que son registrados a través de la historia nos tienen que ayudar a nosotros a creer y a confiar que todo lo que Dios ha pronunciado tiene cumplimiento. Dios tendrá piedad de Jacob, esa es una gran verdad. Jehová tendrá piedad de Jacob y todavía escogerá a Israel y él lo hará reposar en su tierra, pues, y para ello anuncia entonces que se unirán extranjeros y se juntarán allí con Jacob. Entonces aquí está como decía el apóstol Pablo, viene como el injerto. Venimos ahí a ser nosotros allí como injertados a este árbol. Israel retornará de Babilonia a su propia tierra para continuar siendo el instrumento del Señor, así como es nota de esperanza para su pueblo. Y en el capítulo 14 del 4 al 11 tenemos acá entonces un proverbio. Tras la restauración de Israel, esta sarcástica canción sería entonada contra Babilonia. Estos versículos que están acá desde el 4 hasta el 11 son estos versículos son identificados quizás como sargón, sino a todo, estos son dados a los impíos y a sus príncipes, el pueblo de Dios por medio del cual el Señor reina victorioso destruirá a sus enemigos a través de la historia. Y entonces aquí dice, pronunciaré este proverbio contra el rey de Babilonia y dirás, como paró el opresor, como acabó la ciudad codiciosa de oro, quebrantó Jehová el báculo de los impíos y cetro de los señores. Y así que él hería a los pueblos, este pueblo de Babilonia se jactaba de someter y de herir a los demás pueblos con aquel furor. Y era una llaga permanente que nadie podía curar, porque ellos se enseñorearon de naciones con ira y lo hacían con extrema crueldad. Y esto fue, por supuesto, castigado y censurado por el Señor. Entonces, cuando esta nación cayera en manos de Dios para cumplir así el castigo que le ha prometido, toda la tierra estará en reposo y ellos van a cantar alabanzas. Aún esos cipreses, esos árboles grandotes se regocijarán a causa de ti, y esos cedros del Líbano diciendo, desde que tú pereciste no ha subido cortador con nosotros. Es decir, desde que Babilonia fue destruida, estos árboles, estos reinos se han extendido en esplendidez y en verdor, porque precisamente la ausencia de este imperio entonces hizo que otros fuesen creciendo en lugar de él. Así que de esta manera él va detallando cómo Dios envió al Seol su soberbia, esa cantidad de maldad que en ellos se halló. Gusanos serán tu cama. Fíjense esta manera de describir, es decir, al sepulcro, a la muerte, los gusanos te cubrirán. Hace así entonces la alusión del capítulo 14 del versículo 4 al 11. En el 12, en el versículo 12 hasta el 14 nos hace referencia sobre la caída de Lucifer. Y estos desde el 14 del versículo 12 al versículo 21, al derecho y al revés, habla sobre Lucero, hijo de la mañana. Y estos versículos que nos narra tienen también una doble explicación o quizás un doble uso. Todavía forman parte de este proverbio pronunciado contra el rey de Babilonia. Es decir, aquí se está pronunciando el castigo a esta nación, pero a la vez también el lenguaje que se usa acá muestra como el prototipo de Satanás. ¿Por qué? Porque habla del pecado, habla
habla fundamentalmente de Lucero, que equivalente al nombre Lucifer, fue su ilimitada ambición, su deseo de ser igual o estar por encima de Dios, con referencia a Satanás. Y entonces esto se hace bastante asociado a lo que se vivió en el enemigo. ¿Cómo caíste del cielo, Lucero, hijo de la mañana? Fuiste cortado por tierra, y tú que debilitabas a las naciones. Entonces, se usa para en estas dos áreas, tanto en parte de lo que se le anuncia al rey de Babilonia como características del enemigo. Entonces, al tiempo futuro, pues, aquí dice, es mejor no intentar explorar cada detalle, sino tratar, pues, de comprender su simbolismo, así como lo nota también Ezequiel en el capítulo 28, también que hace alusión a eso, como al rey, sí, como al rey, como a otro rey también, como se simboliza hacia el enemigo. Entonces, en el tiempo futuro se usa 5 ocasiones en el tiempo. O sea, se hace 5 usos del tiempo futuro acá. La caída de Satanás se debió a 2 cosas fundamentales. ¿Ustedes saben lo que fue? Fue su orgullo, que lo condujo a querer suplantar el reino de Dios por el suyo, y la autosuficiencia, que lo hizo intentar independizarse del Altísimo. Entonces, esto causó en él ese deseo desmedido por apoderarse del trono, y el Señor entonces, como dice al inicio del versículo 12, caíste del cielo, fuiste cortado. Toda soberbia, toda maldad. Por eso que estas características, cuando están presentes en nuestras vidas, traen mal resultado. El orgullo, el auto ser suficiente. No, yo no necesito de Dios. Sin Dios nada podemos hacer. Esas son características que destellan la influencia del mal en nuestras vidas. Babilonia efectivamente será destruida, y fue destruida, así como el Señor lo prometió. Dice, yo me levantaré contra ellos, dice Jehová de los ejércitos, y raeré de Babilonia el nombre y su remanente. ¿Cumplió el Señor con todo esto? Sí lo cumplió, totalmente. Esto fue cumplido. Babilonia es historia. El rey Acaz murió aproximadamente en el año 716 antes de Cristo. Nos hace referencia también sobre Asiria. Jehová de los ejércitos juró diciendo también que iba a quebrantar al asirio en la tierra, y en mi monte lo voy a pisar, y su yugo pues será apartado de ellos, y su carga será quitado de sus hombros, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado. ¿Y quién puede impedir lo que el Señor ha dicho o ha determinado? Si ya su mano está extendida para ejecutar, ¿quién lo puede hacer retroceder? Y precisamente Asiria fue duramente sancionada, aunque Asiria todavía existe. O sea, no el imperio como tal, pero sí hay de él un poquitín. Sería entonces Asiria, ese imperio, por supuesto, ya no es, pero sí queda un chiquitín por allí. Y nos hace también la alusión de Filistea, que Filistea, por supuesto, es parte de la arqueología también. Los filisteos aparentemente ofrecieron concertar una coalición contra Siria. Ellos quisieron unirse. Isaías había advertido contra tales alianzas extremas, de ahí que Dios usara entonces a Asiria, el norte, contra Filistea. La vara y la raíz de la culebra son alusiones al rey de Asiria, Salmanasar V, cuando habla de la vara y la raíz, quien recibía tributos de Israel y por último dirigió el primer sitio de Samaria en el año 722 a.C. La serpiente voladora era Sargón II, el sucesor de Salmanasar, que finalizó el sitio invadiendo así el reino de Israel.